Muy buenas a todos. En esta práctica vamos a hacer lo que es una interacción entre dos instancias con el gestor DB2. ¿A qué me refiero con una interacción? Lo que vamos a hacer es que, como vimos en mi video que tengo en mi canal sobre la instalación de dos instancias, lo que vamos a hacer es que esas dos instancias interactúen entre sí. ¿Cómo será esto? Vamos a tener lo que es una base de datos en una de mis instancias. Recordemos que se iniciaba con db2s. Vamos a tener lo que es una base de datos en esta instancia y vamos a tener otra base de datos en la otra instancia que era db2p. ¿Okay? Iniciamos lo que es nuestro gestor, poniendo la contraseña y con el comando db2start. ¿Okay? Vamos a tener una base de datos en nuestra instancia S que va a contener una tabla, y esa tabla va a contener datos que esos datos van a ser solicitados desde esta otra instancia. Esta otra base de datos no va a tener esa tabla. La que va a contener los datos y los va a almacenar es esta de aquí. Esta lo único que únicamente que va a ser consultarlos, pero en mi caso le voy a dar acceso para que también pueda ingresar datos desde esta instancia hasta esta instancia. Recordemos que ambas bases de datos las tenemos por separado. ¿Cómo era esto? Pues era usando el pusaux y verificar los servicios que están activos. Como podemos ver, están por separado. Hay un servicio que se llama db2s, tiene sus propios servicios que se usan, y están los de la P. Esto nos demuestra que están por separado. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos. Recordemos que tenemos que usar el prefijo db2 antes de cada comando, porque si no, no funciona. Podemos usar lo que es db2 y se nos va a abrir automáticamente un apartado en la consola. Así no tendríamos que poner el prefijo db2 siempre antes de cada comando, pero yo prefiero trabajar de esta forma, ya que es mucho más fácil y hay comandos que a veces si usamos el prefijo ya automático no funcionan. Así que creamos aquí una base de datos que se va a llamar dbds, y de esta otra instancia vamos a crear otra base de datos que se va a llamar dbt. ¿Okay? Esperamos un momento en lo que se crean, bueno, en lo que se están creando. Vamos a tener lo que es este pequeño documento SQL que tengo aquí, donde vienen todos los comandos que vamos a estar utilizando. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, primero lo que vamos a hacer es configurar nuestra base de datos, nuestra instancia, con este comando. ¿Qué hace este comando? Para hacer lo que queremos hacer en esta práctica, que es que dos instancias se comuniquen entre sí, interactúen, vamos a utilizar lo que es la federación. La federación no es más que la interacción entre dos instancias para hacer consultas y todo ese tipo de cosas. Es equivalente en PostgreSQL al DB-Link. Así que lo que vamos a hacer una vez creada la base de datos va a ser configurar nuestro DVD, nuestro Database Manager, para que use o tenga habilitada la federación. Por decir, antes de ejecutarlo podemos ejecutar lo que es este comando de aquí. Este comando lo podemos ejecutar y podemos ver que no tenemos habilitado el servicio en ninguna de las dos bases de datos, bueno, instancias. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar el comando. La ejecutamos en ambas para que puedan habilitarse. Aquí los podemos ver que tenemos que usar primero el mandato terminate, que esto se hace para por la memoria o la memoria caché, por así decirlo, de nuestro gestor.
usamos el terminate y luego tenemos que detenerla. Okay. Aquí lo mismo de este lado, terminamos las sentencias y usamos el stop para detener completamente el gestor. Okay. Esperamos a que se detenga por completo nuestra instancia. Esperamos un momento en lo que se termina de detener. Esto puede tardar un poco porque estamos configurándolo. Ok, ahí está. Ok, empezamos con este. Vamos a iniciarlo de nuevo, pero antes que nada limpiamos nuestra pantalla y lo iniciamos. Lo mismo de este lado, limpiamos e iniciamos. Ok, ya lo tenemos iniciado. Ahora lo que vamos a hacer es verificar que ya se configuró nuestras instancias para poder usar la federación. Usamos el comando y ya tenemos habilitado el soporte a federación. Lo mismo del otro lado. Ok, bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a verificar algo. Vamos a darnos cuenta que en la instancia DBS solamente tenemos una base de datos, que es la que acabamos de crear, y de este lado va a suceder lo mismo. Okay. Tenemos en ambas instancias solamente una base de datos, que aquí tenemos la base de datos S de source, o sea fuente, y base de datos T de target o objetivo. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nodos. Los nodos son una especie de carpetas compartidas que vamos a crear de manera local. Como no estamos usando protocolos TCP/IP para manejarlas por internet, cosas así, o servidores, las vamos a manejar de manera local. Así que lo que vamos a hacer va a ser crear un nodo. A esta instancia, la S, vamos a crearle un nodo que pertenezca a esta instancia, a la P, y aquí y viceversa. En la P vamos a crear un nodo que pertenezca a la instancia S. ¿Cómo creamos esto? Bueno, usamos este comando. Primero de este lado creamos el nodo y ya se ejecutó. Aquí tenemos que otra vez reiniciar nuestro gestor, pero antes de hacerlo lo copiamos de este lado y exactamente lo mismo. Terminamos con terminate y detenemos. Todo esto para que surja efecto nuestro comando. Terminamos y detenemos. Ok, aquí ya los detuvimos y esto lo hacemos para que surja efecto nuestro comando que acabamos de crear de nuestros nodos. Limpiamos pantalla en ambas y las iniciamos de nuevo. Ok, las detenemos y iniciamos. Ahora sí, vamos a hacer esto, vamos a verificar que nuestros nodos fueron creados con éxito. Esto usando el comando list node directory. Y ahí lo tenemos, el primero. Y el segundo. Tenemos dos nodos. En la instancia P, un nodo que se llama db2s, que se llama igual a esta. El nombre puede ser el que quieran, yo lo puse para fines prácticos esto. Y pertenece a la instancia db2s. Así, de la misma manera, sucede aquí. El nombre del nodo es, yo le llamé db2p y pertenece a la instancia db2p. ¿Okay? Bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar primero con la base de datos de aquí. ¿Okay? Vamos a hacer esto. Vamos a mover la base de datos db2s la vamos a mover a este nodo. ¿Cómo se hace esto? Bueno,
utilizamos este comando catalog db, la base de datos que vamos a mover al nodo y el nombre del nodo. Esto lo hacemos para mover nuestra base de datos que tenemos creada aquí y que podamos trabajar desde esta instancia con esa base de datos, ya que si no hacemos esto, si queremos acceder a esta base de datos nos va a decir que no existe. Por eso se crean de manera local, así que lo movemos. Ok, ahí está creado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarnos a esa base de datos desde aquí. Y ponemos el password. Y ahí estamos conectados. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser verificar algo. Vamos a verificar las bases de datos de aquí. Y aquí me salió algo, tenía que aparecernos, solamente que le voy a dar de nuevo. Aquí volvemos a ejecutar el comando db2 db directory. Aquí me está pasando algo, déjenme ver qué es. Bueno, aquí ya revisé lo que era mi error. Aquí lo que tenemos que hacer después de haber creado las dos bases de datos y los nodos, lo siguiente que teníamos que hacer era poner esto. Nosotros queremos mover la base de datos S a nuestro nodo S, así que ese comando se pone en la P. Aquí ya los invertí. Esta está la P y está la S. Okay. Aquí ya lo hice. Ya moví lo que es mi base de datos P, mi base de datos T, ya la moví a mi base de datos P. ¿Qué es lo que hice aquí? Aquí si yo le digo desde esta instancia que me mueva la base de datos S, que es la que tenemos ya en la instancia S, si yo le digo que me la mueva al nodo S, me va a decir que ya existe. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en esta instancia ya. Si nosotros queremos moverla a ese nodo, no nos va a dejar, puesto que ese nodo ya la tiene de manera local. Ya estamos trabajando en el nodo de esta instancia. En cambio, si nosotros le estamos diciendo que nos mueva la base de datos T al nodo del nodo desde el nodo 2P, quiere decir que está tomando la base de datos de mi nodo local de la P, que es mi instancia P de aquí, me está tomando mi base de datos y me la está moviendo hacia aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues hacemos lo mismo de este lado. Vamos a usar este comando de aquí. Le vamos a decir que nos arrastre la base de datos S, nos las mueva a nuestro nodo db2s. Ok, bueno, aquí va a ser lo mismo que hace rato. Nos pide reiniciar. Vamos a usar este mandato otra vez, termine, y detenemos. Y aquí lo mismo, db2 terminate y detenemos. Y ahora sí vamos a notar lo que es el cambio. Ok, detenemos y esperamos. Ok, ahora limpiamos de nuevo aquí y iniciamos. Y lo mismo de este lado, detenemos, no, limpiamos y iniciamos. Ok, ahora sí, vamos a ver que algo cambió. Vamos a ver de nuevo nuestras listas de bases de datos y vamos a ver que ya tenemos dos, lo mismo de este lado. Ok, ¿qué cambió aquí? Ok, aquí en nuestra instancia S solamente teníamos lo que era esta base de datos, que es la que nosotros creamos desde esta instancia.
Pero ahora tenemos una segunda base de datos, que es la base de datos perteneciente a la instancia P. Aquí incluso nos está marcando que viene desde el nodo P, es la base de datos T y está conectada de manera remota. Lo mismo de este lado, solamente teníamos esta base de datos aquí, pero por moverla o conectarla, por así decirlo, desde el nodo ya tenemos acceso de manera remota a la base de datos S. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a trabajar primero con la base de datos S. ¿Sí? Ok, nos vamos a conectar primero con la base de datos T usando el usuario db2s y usamos un password. En este caso mi usuario es db2s, que es el de licencia, y la contraseña es password, que es la que nosotros ponemos cuando instalamos el gestor. ¿Okay? Nos conectamos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Desde este lado nos vamos a conectar a la base de datos. No, esperen, aquí la regué. Aquí para desconectamos hacemos el siguiente comando: connect reset. Es para resetear las conexiones. ¿Ok? Iniciamos otra vez el gestor. Limpiamos. Y aquí es db2 y nos conectamos a la base de datos S con el usuario db2s usando mi password, que es password. Ok, y aquí hacemos lo mismo, nos conectamos a la base de datos T con el usuario db2p y usando el password. Nada más es lo mismo. Ok, y ahí estamos, ya estamos conectados. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos a esta base de datos. Primero, antes que nada, esta base de datos vamos a llenarla con algo. Aquí tengo yo unas tablitas. ¿Okay? Vamos a crear esta tabla de aquí y vamos a llenarla con algunos registros. Solamente es copiar y pegar. En la descripción del video les voy a estar dejando estos blocs de notas por si lo necesitan. ¿Okay? Vamos a dejarlas hasta ahí para después demostrar que podemos insertar desde nuestra instancia esta. ¿Okay? Muy bien, ya tenemos creado estos. Como los vemos, bueno, tp2, entre comillas, select, todo desde la tabla persona. Y ahí está. Ahora, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acceder a esta misma consulta, la vamos a hacer, pero desde aquí. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. Para hacer la federación necesitamos lo que son un grapper, un servidor, un mapping user y un nickname. Comencemos haciendo el grapper. ¿Qué es el grapper? El grapper o contenedor nos va a ser como puente entre las dos instancias y lo que permite la interacción entre las dos bases de datos, entre las dos instancias, perdón. Es como una especie de línea telefónica entre las dos para que ambas puedan tener comunicación entre sí. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero tenemos que estar conectados a nuestras bases de datos de manera como yo lo hice. ¿Ok? Usando el comando connect, especificando el usuario y la contraseña en ambas bases de datos. ¿Ok? Bueno, comenzamos creando el grapper. Para crear el grapper es sencillo, solamente tenemos que usar este comando de aquí. ¿Qué nos dice este comando? Este comando nos está diciendo que créame un grapper con el tipo DRDA. DRDA no es un nombre que nosotros podamos especificar a nuestro gusto. DRDA es el tipo de grapper que se tiene que utilizar
cuando se quiere hacer una comunicación entre instancia DB2 a instancia DB2. Si nosotros quisiéramos hacer una comunicación entre instancia DB2 y una instancia MySQL Server, se usa otro tipo de wrapper. Lo mismo si se quiere hacer una conexión entre DB2 y Oracle o Sybase. Pero como nosotros queremos hacer entre instancia de DB2 y otra instancia de DB2, pues usamos DRDA. Después vamos a utilizar este comando de aquí. Aquí vamos a estar creando esto. Le estamos diciendo que nos cree un servidor que se va a llamar DB-Server. Va a ser de tipo DB2. Este tipo también es porque vamos a hacer una conexión entre instancia DB2 y instancia DB2. Va a usar la versión 11.1.3, que es la versión que nosotros usamos en nuestro gestor, que aquí está. El grapper va a utilizar el que ya habíamos creado antes, o sea que eso también nos dice que no podemos usar este comando si no hemos hecho este Danter. De autorización vamos a ponerle lo que es el nombre de la instancia a la que nos queremos conectar o a la que va a pertenecer nuestro servidor. Como password va a ser el password de esa instancia, y en las opciones extras vamos a agregar lo que es la base de datos a la que nos queremos conectar. ¿Okay? Así que copiamos nuestro comando y lo vamos a pegar y ejecutamos. ¿Ok? Después se va a usar un user mapping. ¿Qué es el user mapping? El user mapping es, por así decirlo, nuestra tarjeta que contiene nuestros registros que se van a validar en el servidor. Es como si el user mapping fuera nuestra tarjeta y el servidor sea nuestro lector. Nosotros pasamos el user mapping por el servidor y el servidor nos va a dar acceso a la base de datos a la que nos queremos conectar de manera federada. ¿Okay? Este se compone por el DB2S, que es la instancia a la que nos queremos conectar, que se conecta a través del servidor DB-Ser y como opciones lleva nuestras credenciales, que en este caso son las mismas de arriba. Ok, copiamos y pegamos. Y aquí ya está, que se creó automáticamente. Y por último, un nickname. El nickname, para dejarlo más fácil, es lo que en programación usamos a veces cuando creamos variables pertenecientes a otras clases. En este caso, el nickname se va a utilizar para identificar los parámetros de estas tablas en esta base de datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tiene esto. Es créame un nickname de la instancia de DB2S que se va a llamar DBS-persona. Yo lo llamé así porque DBS persona es la base de datos a la que me quiero conectar, que se llama persona. ¿Ok? Y va a ser para el servidor DBS y llevar los parámetros de arriba. ¿Ok? Bueno, en sí ya tendríamos completo todo. Ya tenemos nuestro wrapper, nuestro servidor, nuestro user mapping y nuestro nickname. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer este pequeño select y van a ver que va a pasar algo. Aquí le estamos diciendo que me seleccione todo el contenido de la tabla persona. Le estamos usando lo que fue nuestro nickname y le estamos especificando que pertenece a la instancia de B2S. Pero si nosotros le damos enter, nos va a salir que no tenemos acceso a las operaciones de select. Esto es porque DB2 tiene bloqueadas todas esas opciones. Nosotros las tenemos que dar a partir de un comando. ¿Cuál es ese comando? Bueno, entonces usamos el comando grant all privilege on persona to public. Le estamos dando todos los privilegios a la tabla persona a todo el público. Eso desde donde lo ejecutamos. Bueno, lo ejecutamos desde nuestra instancia S. Ok. Ahora, si volvemos a ejecutar nuestra instancia de aquí, nuestra consulta, ya nos aparece lo que son los datos. ¿Ok? Hasta aquí podríamos decir que terminamos. Ya tenemos acceso desde esta base de datos instancia a esta de aquí.
Pero aquí podemos hacer algo más. ¿Qué tal si nosotros queremos ahora acceder desde esta instancia hacia esta instancia? Ok, prácticamente tendríamos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que todo esto esté creado, porque esto solamente afecta a esta instancia. Los wrapper, cuando trabajamos con ellos, tenemos que crear uno por cada instancia con la que queremos trabajar. El servidor lo mismo, el nickname lo mismo y el user mapping lo mismo, porque contienen credenciales diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, antes que nada vamos a darle todos los privilegios de una vez. Bueno, antes que nada vamos a crear esta cuenta de aquí. Ahora, a nuestra base de datos de aquí le vamos a crear una tablita. ¿Okay? A esta base de datos que se llama T le vamos a dar una tabla que se va a llamar cuentas, y a esta sí le vamos a meter todos los datos, pero va a ser uno por uno. Vamos a meterlos para después hacer una consulta un poquito más bella de ver. Copiamos uno por uno para que nuestra tabla se vea más grande después. Ok, ya casi terminamos y yo creo que la dejamos para después instar. Antes que nada vamos a verificar esto. Vamos a ver si es cierto que podemos insertar datos desde esta instancia hacia esta instancia. ¿Cómo se hace esto? Bueno, escribimos db2 y vamos aquí a nuestro blog de notas donde tenemos estas, y a esta le vamos a hacer una leve modificación. Vamos a hacer esto. Vamos a decirle que va a ser desde la tabla persona, va a ser a la tabla persona, pero vamos a especificarle que va a tener que usar el nickname que creamos. Ok, o sea, si nosotros ejecutamos esto, borro esto de aquí, tendría que aparecer. Ok, como pueden ver, ya se realizó satisfactoriamente. Ahora, como lo corroboramos, bueno, nos regresamos a esta tabla y vamos a ver que ya está registrado el nuevo registro. Ok, y ahí lo tenemos, ya se agregó el registro que nosotros agregamos desde este lado. Ok, incluso si queremos corroborar, si quieren ser más minuciosos, pues copiamos el comando, lo volvemos a ejecutar aquí para que vean que los datos son los mismos. Ok, bueno, ya tenemos esto. Ahora, a nuestra tabla que teníamos aquí adentro, que se llama cuentas, vamos a hacer de una vez eso. Vamos a darle los permisos de una vez para que no nos cause problemas. ¿Ok? Ahora vámonos a trabajar con la siguiente instancia. ¿Ok? Lo primero es lo primero. Creamos nuestro wrapper. Ahí ya creamos nuestro wrapper. Este servidor se va a llamar server2. Se va a usar la misma opción. Se va a conectar a la base, a la instancia P con el password T, y va a usarse a la base de datos T. Es lo mismo de aquí, solamente que ahora es la segunda. Copiamos y ahí está. Luego nuestro user mapping, que va a ser para 2P y todo eso. O sea, lo mismo que hicimos hace rato, solamente que ahora lo estamos tomando a las credenciales de la segunda instancia. Y por último nuestro wrapper. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro wrapper db2p y todo eso. Ok, ahora sí, copiamos y pegamos. Ok, aquí la regamos, era agregar un 2. Ok, era todo. Y lo ejecutamos. Ay, no, me olvidé. Perdónenme, ahí está.
ser 2. Y ya está. Ahora sí, ya podemos acceder a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, db2 select from dbp, que es nuestro db2p punto dbp cuenta. Y ahí está. Ya tenemos acceso a nuestra tabla de cuentas que tenemos en la otra instancia. Y ahora sí, voy a mostrarles lo que es un pequeño join entre esas dos. ¿Ok? Lo vamos a ejecutar desde la tabla de aquí, cuentas, desde la instancia P, pero da lo mismo. ¿Ok? Bueno, esta consulta dice así: seleccioname todo el contenido desde la tabla persona que se encuentra en la instancia de B2S y júntamela con la tabla cuentas donde el ID persona, el ID de la persona sea igual al ID persona que contiene mi tabla persona. Okay. Vamos a ver qué va a pasar. Cuando yo ejecute esta consulta, me tiene que mostrar todos y cada uno de los nombres que están aquí correspondientes a esta tabla. Me va a mostrar qué saldos tiene, qué número de cuenta tienen y el ID. Así que voy a ejecutarlo. Ahí está. Aquí me está mostrando todos los nombres, sus IDs correspondientes, sus saldos, el número de cuenta que tienen y sus edades. ¿Okay? Si aquí por decir no hubiera uno de estos registros y yo lo borro, ¿qué sería con el comando db2? ¿Qué sería con el comando update? Update table. No, esperen, es con el comando, es con el comando delete from. Vamos a meternos a la tabla persona, que sería db2 s punto dbs guión persona where nombre sea igual a, por decir, Alonso. Ok, se supone que no tiene que haber problemas. Si ese color no me pone trabas, me tiene que borrar lo que es este registro. Ok, y ahí está. Ahora vamos a volver a ejecutar el comando que hicimos aquí y veremos que eso no nos tiene que mostrar los 400. Ok, ejecutamos. Sí, aquí me faltó algo. Creo que lo copié mal. Bueno, vamos a agarrarlo desde aquí. Desde aquí lo vamos a agarrar. Lo agarramos y copiamos. Y ahí está. Nos muestra que tenemos solamente a Juanito con 2 cuentas, Carlitos y Rebeca. Y así es como tendríamos nuestras consultas. Ok, bueno, eso sería todo por mi parte por el día de hoy. Ya aprendimos lo que son crear, como interactuar entre dos instancias. Bueno, si quieren hacemos lo que es esta última consulta que tengo por aquí, donde solamente nos tiene que mostrar el nombre y la edad de las tablas correspondientes y juntándomelas. Ok, ejecutamos y ya lo tenemos. Solamente me muestra las edades y los nombres. Ok, bueno, eso será todo por mi parte. Si tienen alguna duda, coméntenlo. Les estaré dejando en
en la descripción el blog de notas con los comandos correspondientes para que lo practiquen y lo puedan corroborar. Bueno, hasta luego.